25 de marzo de 1692, colonia de la Bahía de Massachusetts. Habitada mayoritariamente por puritanos, peregrinos ingleses que habían cruzado el Atlántico en busca de una vida regida por la fe y la rectitud moral, el ambiente está tenso, enardecido. Ese día, el Tribunal Especial para Juicios Relativos a la Brujería celebra una nueva audiencia. Dentro y fuera del recinto, la multitud se congrega con vehemencia. Hay nombres, hay acusadas, y el pueblo clama por justicia divina. En el banquillo se encuentran tres mujeres, Sarah Osborne, Sarah Good y Tituba, una mujer indígena y esclava del reverendo Samuel Parris, ministro de rígidas ideas y primer clérigo en permanecer en Salem por más de unos meses, gracias a su dominio férreo sobre la comunidad. Días antes, su hija Betty Parris y su prima Abigail Williams comenzaron a sufrir episodios extraños. Gritaban, ladraban, lloraban desconsoladamente y caían en desmayos. Los ataques comenzaron poco después de que practicaran un juego de adivinación, prohibido por la doctrina puritana, que consistía en verter una clara de huevo en un recipiente con agua y leer la forma que adoptaba, como un oráculo que revelaría el oficio de sus futuros esposos. Y como es que una travesura adolescente se volvió un asunto legal, el médico del pueblo no halló explicación física y diagnosticó lo impensable: hechicería. En la ley de Massachusetts, la brujería y el trato con el diablo eran delitos penales. Al tratarse de las hijas del reverendo, el escándalo fue inmediato, la presión creció y el pueblo exigía culpables. Las niñas señalaron a tres nombres: Tituba, la esclava del reverendo; Sarah Osborne, una mujer de vida poco convencional, vista como promiscua; y Sarah Good, una mendiga embarazada, rechazada por todos y envuelta en la miseria desde hacía años. Las tres mujeres eran candidatas perfectas para encarnar el mal, pobres, vulnerables, diferentes, chivos expiatorios útiles para redimir culpas ajenas. Durante el juicio, al mencionar el nombre de Sarah Good, Betty y Abigail comenzaron a convulsionarse, pusieron los ojos en blanco y balbucearon palabras incomprensibles. Alegaron que la mera presencia de Good las atormentaba. Cuando el reverendo preguntó ¿quién las atormenta?, las niñas respondieron al unísono: ellas. Mientras Osborne y Good proclamaron su inocencia, Tituba confesó. Dijo que practicaba brujería, que volaba montada en un palo, como la imagen clásica de la bruja que vuela en su escoba, y que había visto criaturas demoníacas, gatos, perros negros, ratas rojas, lobos, pájaros amarillos. Incluso afirmó que Sarah Osborne poseía un ser con alas, piernas y cabeza de mujer. La histeria estalló, el pueblo se convenció de que el diablo caminaba entre ellos. Años más tarde, se sabría que Tituba fue golpeada y coaccionada por su amo, el reverendo Parris. Su confesión no fue más que por supervivencia. Sarah Osborne murió en prisión, Tituba fue encarcelada y Sarah Good fue condenada a la horca. El 29 de julio de 1692 fue ejecutada. Su bebé, nacido en prisión, murió antes que ella. Algunos historiadores han intentado explicar el fenómeno como una combinación de causas: histeria colectiva, fanatismo y hasta intoxicación por cornezuelo de centeno, un hongo que puede inducir a alucinaciones. Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de brujería en Salem, al menos 30 condenadas y 19 ejecutadas en la horca. En los juicios no existía la presunción de inocencia y las condenas se basaban en confesiones forzadas, como la de Tituba, rumores e incluso características físicas, como lunares o rasguños que pudieran ser considerados como marcas de bruja. El caso conocido como las brujas de Salem, junto con muchos otros episodios vinculados a la brujería, ha sido ampliamente explorada por el rock y el metal, desde referencias directas hasta evocaciones simbólicas. Innumerables bandas han retomado este oscuro capítulo de la historia, algunas incluso se han puesto nombres relativos a ello, mientras que grupos como Wolf, Warlock, Queens of the Stone Age han plasmado en sus letras su propia visión del tema. Esto es Riffs con Historia, podcast que pretende dar a conocer lo que hay detrás de las grandes canciones, álbumes y bandas del metal, el rock y otros géneros relacionados, analizando lo que les dio origen, así como su relación con la historia, literatura, filosofía, arte y ciencia. Bienvenidos al episodio 8, donde hablaremos de las brujas y su relación con el metal y el rock. Yo soy Isaac Reyes y como cada semana es un gusto estar con ustedes. Si es la primera vez que nos escuchas o si ya sigues el contenido pero no te has suscrito, dale clic en el botón de seguir en YouTube o en Spotify. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando estos episodios. Y si ya estás suscrito, gracias infinitas por estar aquí. Como pudieron ver, la semana pasada sacamos por primera vez un episodio dedicado a una sola banda, que fue Judas Priest. Nos gustaría saber qué otra banda creen que amerite tener su episodio exclusivo. De igual manera, si tienen un tema en mente que quieran que abordemos, queremos saberlo.
Brujas, seres oscuros y místicos, siempre temidas pero también deseadas, sensuales, libres, desafiantes, intrínsecamente rebeldes ante cualquier forma de orden establecido. A lo largo del tiempo han sido representadas de mil formas, ancianas encorvadas, jóvenes hechiceras, curanderas, amantes del diablo, pero en todas ellas hay algo en común, una presencia poderosa, fascinante, imposible de ignorar. En las civilizaciones antiguas, la figura que hoy llamaríamos bruja era vista con respeto e incluso con reverencia. En las culturas antiguas africanas, mesopotámicas, las chamanas o curanderas eran figuras clave, mediaban entre el mundo espiritual y el físico. En la mitología griega, figuras como las pitonisas de Delfos eran consultadas por reyes y guerreros. La Sibila, la medium de Apolo, entraba en trance para transmitir la voz de los dioses. En Roma, las beneficae o hechiceras eran respetadas y temidas por su conocimiento de hierbas y los venenos. Ya entrando a la Edad Media, a partir del siglo XIII, la cosa cambia radicalmente. Como ya lo hemos mencionado de alguna u otra manera en episodios anteriores, en esta época es el gran fortalecimiento de la iglesia y por otra parte se consolidan las estructuras feudales. Y es aquí donde los conocimientos populares, la herbolaria o digamos remedios o métodos que estas mujeres usaban, ahora fueron etiquetadas como brujería. En 1487, los inquisidores dominicos, que esta orden son los que se autodenominan los perros de Dios, no como algo peyorativo, sino todo lo contrario, que defienden a Dios como un perro, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger publicaron el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, un manual que detallaba cómo identificar, juzgar y castigar a las brujas. Este texto fue aprobado por la Universidad de Colonia en Alemania y usado como guía por inquisidores durante más de 2 siglos. El libro citaba premisas como toda brujería proviene de la lujuria carnal, que en las mujeres es insaciable. Este texto fue autorizado por el Papa y reeditado decenas de veces. Se convirtió en la base legal y teológica para perseguir a decenas de miles de personas, la gran mayoría mujeres. La historiadora Linda Roper, autora de Witchcraft, Terror and Fantasy in Baroque Germany, señala que la caza de brujas fue una forma de proyectar ansiedades sociales, económicas y sexuales, especialmente en un perfil de mujeres. Este perfil al que nos referimos es el siguiente: viudas, pobres, herbolarias, parteras, las que no tenían protección masculina o que eran sexualmente independientes. Ahora, en muchos casos, a las que acusaban también resultaba que estaban dentro de disputas locales por tierras, envidias o conflictos familiares. Entre los siglos XV y XVIII se calcula que entre 50.000 a 100.000 personas fueron ejecutadas por brujería en Europa y América del Norte. Las cifras varían, pero los países más activos fueron Alemania, Suiza y Francia. La mayoría eran mujeres, pero también hubo hombres, niños y ancianas. Las acusaciones surgían por razones completamente absurdas, tal cual que la leche se echó a perder, que una vaca dejó de dar leche, que un niño estaba enfermo o que el clima cambió de forma extraña. Y como también lo referimos en la introducción, se perseguía a mujeres que tenían las llamadas marcas de bruja, que eran lunares, verrugas o cicatrices. En ausencia de explicaciones científicas, la culpa era fácilmente adjudicada a alguien marginal y la justicia se encargaba del resto. Juicios sin pruebas reales, confesiones extraídas bajo tortura, ejecuciones públicas como espectáculos para la gente. El historiador Brian Levack, en su obra The Witch Hunt in Early Modern Europe, analizó miles de casos documentados y concluyó de la siguiente manera: la caza de brujas no fue una locura irracional, sino un fenómeno sistemático vinculado al surgimiento del Estado moderno, la autoridad religiosa y el control de género. Hablemos del horror en los juicios. Los juicios incluían torturas, aplastamiento de dedos, asfixia, privación de sueño o pruebas del agua. Si flotabas, eras bruja. Si te hundías, eras inocente, pero de todos modos te morías. Algunos sostienen que también se hacía la prueba de lanzarlas al vacío. Si volabas eras bruja, si no, eras inocente. Absurdo. Las confesiones eran arrancadas con tormento. Algunas mujeres, como Tituba en Salem, en la introducción, confesaban bajo coacción y describían reuniones nocturnas, bestias demoníacas o vuelos en escoba. Y después de todo lo que sucedió en Europa, llegamos a América. El terror no se terminó en el viejo mundo. Cuando los colonos europeos llegaron a América del Norte, llevaron consigo sus mismos miedos. En las colonias puritanas como Massachusetts, la brujería, además de ser un agravio espiritual, estaba tipificado como delito. Es ahí donde aparecen casos como los que contamos en Salem en 1692, un pueblo aislado, profundamente religioso, tensiones sociales, luchas de poder y casos como estas niñas que voluntaria o involuntariamente desataron un caos atroz.
Muy bien, al ser un tema tan apasionante, inquietante, diverso y profundamente simbólico, las brujas han sido una presencia constante en el arte a lo largo de los siglos, tan solo por mencionar unos ejemplos. En la literatura las encontramos en Macbeth de Shakespeare con sus 3 hechiceras anunciando destinos sangrientos, en la pintura obras como El Aquelarre de Francisco Goya, y en la música, en nuestro metal y rock, por supuesto, tenemos muchos ejemplos. Iniciamos con Wolf, esta banda de heavy o power metal de Suecia, con Curse You Salem de 2009. No confundir a Wolf con Powerwolf, que por cierto se presentaron hace poco en México. La canción comienza situándonos en el año de 1692, conocido como el año de la bruja negra. Hace referencia directamente a Samuel Parris, el reverendo de Salem, el desgraciado que golpeó a Tituba y cuya hija y sobrina armaron todo el desmadre, ese mero. La letra critica cómo las leyes puritanas se imponían como leyes divinas, justificando la persecución y ejecución de los acusados. Podemos escuchar Back in 1692, the year of the Black Witch, Samuel Parris point a crooked finger at the witch proclaims. De vuelta en 1692, el año de la bruja negra, Samuel Parris señala con un dedo torcido a la bruja y proclama. Escuchemos también The Puritan's law is the law of our God, and to it all heads must bow. La ley de los puritanos es la ley de nuestro Dios y ante ella todas las cabezas deben inclinarse. En el coro, repite una maldición hacia Salem, enfatizando la condena hacia las acciones cometidas durante sus nefastos e infames juicios. Curse you, Salem. Maldición sobre ti, Salem. Warlock, Burning the Witches, esta banda alemana de heavy metal, una de las bandas clásicas de los 80, liderada por la guapísima Doro Pesch y su poderosa y muy característica voz ronca, de las primeras grandes vocalistas y líderes de bandas del metal. Burning the Witches fue el álbum debut de la banda y la canción homónima describe un escenario donde la presencia del diablo es inminente y la comunidad vive aterrorizada. Se menciona el sacrificio de una virgen, la posesión demoníaca de una mujer, representando la lucha entre el bien y el mal. La única forma de liberar a la comunidad del mal es mediante la quema de brujas, acto que simboliza la purificación y la liberación. Podemos escuchar When the day is over, the devil is near, cuando el día termina, el diablo está cerca. The demon takes the body of the bloodless girl, el demonio toma el cuerpo de la chica sin sangre, algo así. Describe aquí la posesión demoníaca y una transformación de la víctima. Y también Burning the Witches, the demon dies by fire, quemando a las brujas, el demonio muere por el fuego. Pasamos ahora con Venom, Witching Hour de 1981, esta banda inglesa de heavy metal, aunque se consideran los pioneros del black metal por su estética, temática y por supuesto porque tienen un álbum llamado Black Metal. Esta canción describe un ritual satánico que tiene lugar durante la Hora de las Brujas, momento en el que se cree que las fuerzas sobrenaturales son más poderosas. La letra nos sumerge en una ceremonia oscura con sacrificios, invocaciones demoníacas y la unión blasfema entre Satanás y una elegida. Si se fijan, tienen cierto parecido, la de Doro, la de Warlock y esta. Podemos escuchar Prepare the altar now and hear the virgin cry. Prepara el altar ahora y escucha el llanto de la Virgen. And Satan takes his bride and cries of blasphemy. Y Satanás toma a su novia y gritos de blasfemia. Aquí Venom presenta otra visión distinta de las brujas, diferente a la que hemos revisado. Aquí se sabe que todo este ritual satánico está sucediendo durante la llamada Hora de las Brujas, sin embargo no se deja en claro si son ellas las que lo están ejecutando. También se habla de la novia o prometida de Satán, título con el que en algunas creencias también se han denominado a las mujeres que supuestamente practicaban la brujería. Como buena banda de black metal, Venom utiliza una provocativa lírica, imágenes satánicas, blasfemias que más allá de realmente adorar o invocar a una real deidad demoníaca, es un desafío al orden establecido y exploración de temas tabú, siempre estar provocando. Cabe señalar que esta canción ha tenido covers y versiones en vivo de bandas como Mayhem y Slayer. Ahora, vamos a revisar dos canciones de un par de bandas que no son tan conocidas, pero definitivamente vale la pena echarles una oreja. La primera, 3 Inches of Blood, All of Them Witches. Canción de 2009 de esta banda de heavy metal, vienen de Canadá. Esta canción es una denuncia de las injusticias cometidas durante las casas de brujas, especialmente las de Salem. Riffs agresivos, lírica contundente, la banda canadiense nos sumerge en una crítica feroz al fanatismo religioso y la persecución de inocentes. Ustedes dirán, qué curioso, una banda canadiense hablando de esto, pero tiene todo el sentido. A diferencia de las bandas de black o cualquiera, otras europeas, Canadá está muy cerca de Massachusetts, que está al norte de Estados Unidos, por lo que no podemos descartar que narraciones, leyendas, etcétera, te les llegan de primera mano.
Lo interesante de esta canción es que es desde el POV de los inquisidores, no de las brujas, mostrando cómo justificaban sus actos en nombre de la fe. Sin embargo, hacia el final se revela la verdadera naturaleza de sus acciones, muy interesante. Podemos escuchar Innocence unjustly die, there was no crime, grave atrocities all of the past, blinded by the twisted holy word, deceit that murder tried to justify. Graves atrocidades permitidas, cegados por la retorcida palabra santa, engaño y asesinato intentados justificar. Una mancha que la historia no puede borrar. Otra de estas bandas que vale la pena descubrir si aún no las conocen es Acid Witch y su canción Witchfinder Finder, de Estados Unidos de 2010. Su género es una propuesta muy interesante, es algo así como psychedelic doom death metal. Esta canción narra la brutal historia de un soldado que regresa de la guerra para encontrar a su prometida ultrajada. No podemos decir la palabra exacta porque nos desmonetizan. Está en este estado, moribunda en la nieve. Y su suegro fue ejecutado por acusaciones de brujería. Impulsado por la rabia y el dolor, el protagonista jura vengarse del responsable, un cazador de brujas identificado como Hopkins, en referencia directa a Matthew Hopkins, el infame Witchfinder General. Si a ustedes les gusta esta temática saben perfectamente quién es, un cazador de brujas muy famoso del siglo XVII durante los tiempos de la Guerra Civil Inglesa. Definitivamente es una joyita escondida que vale la pena escuchar. La canción dice cosas como Her family dead, her father hanged at the gallows in the square, I search the name of Hopkins, when our paths cross, I'll take away his life. Su familia muerta, su padre colgado en la horca. Busco el nombre de Hopkins. Cuando nuestros caminos se crucen, le quitaré la vida. Regresemos ahora con bandas bastante conocidas, pero nos vamos a meter en un género que de hecho viene del doom metal, que es el stoner. Para los que no estén familiarizados con el género stoner, es una fusión de doom, rock psicodélico, acid rock y a menudo, o más bien, se origina mucho de toda la temática canábica. Así que cuando su abuelita les decía música de marihuanos, lo que más se apega a esa descripción es el stoner. Se podría decir que la banda que ha destacado más dentro del stoner, tanto por haber prácticamente fundado el género, por su antecesora Kyuss, como por ser una de las más longevas y fieles a su sonido, es Queens of the Stone Age, liderada por el gran Josh Homme, o como se le suele decir también, Josh Homme. La canción es Burn the Witch, Stoner Rock. En 2005 publican esta super canción que cabe señalar cuenta con la participación de Billy Gibbons de ZZ Top en la guitarra y coros. Y también participa, quien ya descansa en paz, Mark Lanegan, quien fue el líder de la banda de grunge Screaming Trees. Lamentablemente él fue una de las miles de víctimas del COVID-19. En esta canción se utiliza la frase Burn the Witch, que evidentemente se usó durante años para exigir la ejecución y castigo de supuestas brujas, como una frase que ya se ha convertido en la cotidianidad como una metáfora para hablar de linchamientos sociales, persecuciones morales y condenas públicas. Burn the Witch es una crítica a esta nefasta tendencia de la sociedad para buscar chivos expiatorios y a castigar a aquellos que son percibidos como diferentes o amenazantes. Establece un paralelismo entre las cacerías de las brujas históricas y las modernas campañas de difamación y persecución social. Escuchamos Burn the Witch, Burn to Ash and Bone. The first to speak is the first to lie. Quema a la bruja, quema hasta las cenizas y los huesos. El primero en hablar es el primero en mentir. Otra de las grandes bandas que el stoner ha dado sin duda es Monster Magnet, y vemos esta canción 19 Witches de 1998. En esta canción, a diferencia de varias de las que ya hemos revisado, no se habla literalmente de brujas, o al menos de esas brujas que tenemos en el imaginario colectivo. Se habla de esa acepción de cuando una mujer tiene tal grado de magnetismo atractivo, cuando pierdes la cabeza por ella o simplemente no puedes quitarla de pensamiento, y esas frases como me embrujó, estoy embrujado, estoy bajo su hechizo. El título 19 Witches funciona más como una imagen poética y metafórica que literal. En lugar de referirse a brujas históricas o esotéricas, las 19 brujas de las que habla la canción parecen representar mujeres que ejercen un tipo de poder emocional, sexual o mental sobre el protagonista, casi como una legión de musas oscuras o amantes caóticas que lo seducen, enloquecen o inspiran. Escuchamos You're Floating There, You're Handing Me, a Snake Inside a Jar. Estás flotando ahí, me estás entregando una serpiente dentro de un frasco. Aquí digamos que está hablando como algún tipo de rito. They'll hand me here, they'll make me pay if I do what they don't like. Me colgarán aquí, me harán pagar si hago lo que no les gusta. Y ahora nos vamos con otra bandota que no habíamos mencionado en Riffs con Historia. Aquí ya, de plano nos alejamos completamente del metal. Estoy hablando de Radiohead, que tiene una canción llamada Burn the Witch. Ellos son ingleses y esta canción es de 2016.
Como podemos observar, se llama igual que la canción de Queens of the Stone Age y de hecho aborda el mismo tema, relativo a la metáfora de la quema de brujas como parte de la acusación colectiva de la sociedad. Burn the Witch se presenta como una advertencia contra el pensamiento de masas y el autoritarismo. La canción utiliza metáforas de cacería de brujas para ilustrar cómo las sociedades pueden volverse contra aquellos que se desvían de la norma. Es muy parecida a la otra que vimos. Cabe señalar que aquí Jonny Greenwood, guitarrista y multiinstrumentalista de la banda, toca esta canción de una manera peculiar, pues los instrumentos de cuerdas como violín o cello fueron tocados con plectros, o en México les decimos plumilla. En sus países pónganos ahí en los comentarios cómo le llaman, lo cual crea un efecto percusivo que mantiene en trance de tensión y angustia toda la pieza. Definitivamente es una canción que vale la pena echarle oreja. Frases que dice: Stay in the shadows, cheer at the gallows. Permanece en las sombras, aclama en la horca. Burn the witch, we know where you live. Quema la bruja, sabemos dónde vives. Queremos mencionar que algunas de las canciones que mencionamos anteriormente fueron tomadas de un artículo de Loudwire llamado 10 Songs About Witches, muy recomendable por si quieren leerlo. Y no solo hay canciones con esta fascinante temática, diversas bandas han ido más allá y no solo han escrito de ello, sino el concepto mismo de las brujas la han adoptado. Podemos mencionar a Witch Mountain, una banda de Oregon, en Estados Unidos, género doom, stoner metal, cuya lírica y estética es relativa a las brujas, usando temáticas oscuras e historias de figuras femeninas que han sido silenciadas, exiliadas o heridas. Witchcraft, de Suecia, también de doom metal. Ellos son más ocultistas, de lo retro y lo esotérico, pero es una cuestión relativa. Jax Toth, también de Suecia y también doom metal, es una banda homónima de su hermosa vocalista Jessica Toth. Su atmósfera es mágica y ceremonial y algunos la han señalado como una versión más reciente y más oscura de Grace Slick, la emblemática vocalista de Jefferson Airplane. Y por supuesto una banda que es un estandarte para esta temática, Burning Witches, la imagen de la bruja sexy, fuerte y poderosa hecha banda. Burning Witches es una banda de heavy power metal fundada en 2015 por la guitarrista suiza Romana Kalkul, cuya intención era formar una banda de heavy metal clásico íntegramente femenina, con una estética directamente inspirada en las brujas medievales. El nombre claramente remite a la casa de brujas histórica, pero en vez de temer a la acusación, la abrazan como un símbolo y lo convierten en fuerza. Cabe señalar que no son wiccas, tampoco son religiosas, simplemente utilizan la bruja como un icono de poder y deseo. Y para cerrar el programa, hablemos de la banda que en su nombre lleva el término que se ocupa para referir el momento cuando las brujas se reúnen para llevar a cabo, depende de la mitología y creencias por supuesto, sus prácticas mágicas y ritos, Coven. En el año de 1969, mientras el mundo estaba, para variar, en una situación crítica marcada por el contexto histórico que de hecho vimos en el episodio de Judas Priest, la Guerra Fría, Vietnam, crisis económica, los adultos tenían algunas alegrías como ver al hombre llegando a la luna, mientras que los jóvenes canalizaban su energía en festivales hippies y la psicodelia. Un año antes ya había nacido en Inglaterra Black Sabbath, que desde un inicio fue relacionado con lo macabro, lo esotérico y no faltaba quienes los tacharan de satánicos. Pero con todo y eso, en Estados Unidos nace una banda que tenía algo completamente distinto, Coven, un grupo de rock ocultista liderado por la enigmática Jinx Dawson, una joven de voz teatral y mirada gótica que no se parecía a absolutamente a nadie en la escena. Coven usaban símbolos esotéricos y letras abiertamente sobre la brujería. Se mostraban con un cráneo en sesiones fotográficas, algo que para la época era muy provocativo. Ellos fueron los primeros en popularizar el signo de los cuernos, sí, antes que otro de los metal god Ronnie James Dio lo hiciera. La usaron en la foto de la contraportada de su debut Witchcraft Destroys Minds and Rips Souls. Pero lo más provocador de este asunto fue que el track final del álbum no era una canción, no era un lado B, ninguna rareza. Era tal cual una misa negra, invocaciones reales en latín, cánticos blasfemos y referencias explícitas a Satanás, realizada con tal seriedad ritual que muchas estaciones de radio se negaron a tocar cualquier canción del disco, aunque fueran piezas convencionales de rock psicodélico. El álbum fue publicado por Mercury Records, un sello importante en Estados Unidos. Tenían artistas de la talla de Quincy Jones o Buddy Rich. Decidieron apostar por esto que consideraban, y con justa razón, algo muy excéntrico. Sin embargo, el lanzamiento fue seguido por una ola de escándalos públicos. Grupos religiosos organizaron quemas de discos, varios periódicos locales denunciaron que Coven estaba promoviendo la brujería en la juventud, e incluso se llegó a presentar una queja al Congreso acusando a la disquera de distribuir material satanista. La presión fue tal que Mercury Records retiró el álbum sin hacer ruido. Cortó la promoción y despidió al manager de la banda. Coven fue borrado casi por completo del mapa.
Décadas más tarde, el disco sería reivindicado como una obra de culto, no solo por los fanáticos del ocultismo, sino por historiadores del rock, al considerarlo el primer álbum en unir de forma deliberada la estética de la brujería con la música rock. Coven recientemente se presentó en México como parte del festival Titans of Metal y estará tocando en Brasil, Colombia, Chile y Argentina en septiembre como parte del Magical Chaos Tour of Riddles. Casi 60 años después de su escandaloso debut, el efecto Coven continúa vigente. En febrero, cuando vieron por aquí en México, en algunas partes anunciaron su presentación con espectaculares que invitaban a la Misa Negra de Coven, haciendo referencia obviamente a su presentación en el festival. Sin embargo, en redes, religiosos cristianos y católicos convocaron para hacer una cadena de oración masiva para poder contrarrestar la diabólica y cínica misa que iba a ser llevada a cabo en el país. En conclusión, a lo largo de la historia, a las brujas se les ha perseguido, las han colgado, las han quemado, exiliado, silenciado e incluso actualmente se les sigue acusando y persiguiendo de una u otra forma. Sin embargo, el arte, la música y sobre todo el metal y el rock les han dado escenario y voz, las han tomado como inspiración y en medio de riffs se les ha puesto un altar. Desde los aquelarres sonoros de Coven hasta la furia heavy metal de Burning Witches, pasando por los oscuros versos de Venom o la experimentación de Radiohead, la figura de la bruja ha sido un espejo de poder, rebeldía, miedo y deseo. Y díganos amigos, ¿qué otras canciones o bandas relativas a la temática de brujas también conocen? Déjenos sus comentarios y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y síganos en su plataforma favorita, sea YouTube o Spotify. También estamos en Facebook como Riffs con Historias si nos quieren seguir en la fanpage o agregarnos en la misma red en el perfil de Isa Corps. Nos vemos el siguiente jueves.